A primeros días de julio ya se nos vienen las elecciones de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social y como es sabido por parte de los estudiantes tenemos muchas curiosidades y muchas inquietudes, más que todo para el curso de primer año. Con nosotros tenemos a uno de los postulantes, a director, el docente Said Villavicencio. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, docente? Bueno, un saludo a los compañeros de primer año, hombres y mujeres por igual, con el máximo respeto, y pues la bienvenida, aunque sea a estas alturas del año, a esta flamante camada de postulantes, también a licenciados de unos cuantos añitos, futuros colegas, que les auguro lo mejor, por supuesto, a esta unidad académica que es la más poblada del país, de la universidad más importante de Bolivia. Y pues estoy llano a responder las consultas respecto a esta coyuntura y lo que ustedes como compañeros de primer año tienen como inquietudes. Ya. Tenemos unas 9 preguntas. Adelante. Más que todo queremos saber a qué línea política va dirigida su partido. Una cosa que me parece importante recordar, hay un autor de origen griego, Aristóteles, que inclusive ustedes han debido leer probablemente en colegio alguna de sus obras o una partecita al menos de ella, o mínimamente tienen referencias. Él escribió muchas obras y una de ellas es la política. Y ahí podemos rescatar quizá una idea. Nosotros los seres humanos, sin excepción alguna, tenemos una naturaleza pues, e instinto político, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos, absolutamente todos, así no lo reconozcan, somos entes políticos, los seres humanos. Ahora, si tenemos una organización política, es muy diferente. Yo tengo una formación política ya específica, desde muy joven, desde colegial podría decir, inclusive por una inclinación nata hacia la izquierda. Tengo una formación marxista y he militado en un partido de estructura bolchevique durante muchos años de mi vida, y eso es lo que me ha dado como una disciplina respecto no solamente a mi vida laboral, sino en sentido integral a mi existencia, ¿no? En todos los escenarios que corresponden como realización. Bueno, ya. ¿Cuál considera que es el problema actual en nuestra carrera y cómo se puede mejorar esta falencia? Son múltiples los problemas que tiene nuestra unidad académica, pero quizá podría sintetizar en uno como elemento cardinal o sustantivo que explica los otros problemas que son de dimensiones menores. Ustedes probablemente hayan escuchado, aunque no hayan visto nunca, este textito que le llaman el libro azul de hace mucho tiempo, o sea, está cerca de 20 años de vigencia. Acá se tiene un conjunto de mandatos institucionales que el primer congreso aprobó el año 97 para que todos los docentes y autoridades de nuestra unidad académica se guíen en esa interacción cuando están dando clases de las diferentes materias de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y absolutamente en todos los ámbitos, materias teóricas, materias prácticas. Pero si ustedes evalúan si se fueron cumpliendo por lo menos en cierta proporción esos propósitos fundacionales de nuestra carrera, pues les digo que no. Y eso, de una manera u otra, se expresa en los diferentes escenarios, en la parte práctica, en la parte teórica y de forma lamentable también hasta en la parte ética, que es lo más delicado, sobre todo en una profesión como la nuestra, y más en aquellos compañeros y compañeras que aspiran a trabajar en el campo del periodismo, ya sea radial, televisivo, de prensa o también en periodismo digital. Desde mi perspectiva, el problema mayúsculo está ahí. Y todo lo demás se explica por este tipo de situaciones que la mayoría de los docentes durante estos casi 20 años o no han cumplido porque no leyeron o simplemente han decidido actuar a espaldas. Cada materia ha estado totalmente dislocada, aislada, divorciada de las otras. No ha habido una correspondencia para que fortalezca el conocimiento en lo horizontal por niveles y en lo vertical también para que haya una estructura básica, porque tenemos un área troncal que le llaman en nuestra carrera, que son los talleres verticales síntesis, que probablemente hayan escuchado ustedes, que hace alusión donde debería ser el laboratorio de interacción natural para que los jóvenes de los niveles de segundo, tercero, cuarto y quinto nivel interactúen, para que estén allí aprendiendo de sus experiencias sobre la base de una lectura teórica que les oriente en su acción, pero así intentando hacer una práctica, aunque sea en laboratorios, porque lo ideal no es eso, sino es dentro de lo que es el vientre profundo de la sociedad, es decir, en la producción social, como ustedes en alguna terminología ya de economía política que les está llevando con algún docente debieran tener como conocimiento.
Ahí, desde mi lectura, radica el problema, el corazón, el cerebro del problema. Y todo lo demás son manifestaciones, ¿no? Que cursos masivos, que talleres que son obsoletos con sus maquinarias, que el personal no es calificado, en fin, infinidad, podríamos hacer de detalles de los problemas que ya son manifestaciones externas muy visibles. En cambio, la raíz está ahí, porque no ha habido un grado de cumplimiento mínimo satisfactorio. Esto hay un dato. Yo me permití hacer una investigación hace más de 10 años ya, producto de una investigación que puse como un desafío hacia mi persona, y es esa tesis de maestría que presenté hace algún tiempo. Ese trabajo lo realicé utilizando como base de análisis los talleres verticales síntesis de prensa, radio y televisión. 18 paralelos, que fue la muestra sobre la cual trabajé. Hice una medición sacando una especie de media aritmética para que me deje entender. Son 6 objetivos de formación profesional que están contenidos en este textito, y por más que sea muy superado en muchos aspectos formales, esos son los determinantes para ver qué tipo de profesional estamos produciendo para dar al mercado de trabajo. Cuando hice la medición, 51 es la nota de aprobación mínima, ustedes saben muy bien. Haciendo una media aritmética de sus objetivos ponderada, logramos apenas ni siquiera llegar al 18% de cumplimiento. Es por eso que eso explica cuando llegan a quinto nivel los egresados no saben qué tipo de profesionales son, qué cosas saben y por qué, digamos, son todólogos, como generalmente se califica a los profesionales en la actualidad, pero que no tienen una especialidad, un campo específico con un conocimiento profundo que les permita, por ejemplo, tener niveles de competencia dentro del mercado de trabajo. Y ahí se manifiesta, es una especie de fracaso colectivo. Las víctimas son los estudiantes, producto de que los docentes no han sabido cumplir el mandato de este libro. Es ese el elemento cardinal desde mi perspectiva. Wow. Tendrían que volver a formular todo, ¿no? O sea... Es por eso cada vez más urgente ese propósito del segundo congreso. Volver a reencauzar, rescatar lo que todavía está vigente de este texto, que desde mi lectura también podrían ser, por ejemplo, los talleres verticales síntesis, esos objetivos que podríamos hacer un ajuste mucho más específico al siglo XXI, con el uso sobre todo de las nuevas tecnologías para potenciar estos propósitos, pero desde luego incorporar otras miradas, otras lecturas, inclusive lo que ya se está conociendo, y nosotros hacemos, digamos, la difusión masiva a través de esos trípticos y espacio también que tenemos en el mundo digital a través del Facebook, donde tenemos un conjunto de elementos informativos más agregados que permiten entender mejor la propuesta. Me explico. El segundo congreso es el escenario natural donde deberíamos hacer una cirugía profundísima de este problema que tenemos al frente. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el largo plazo se proyecte nuestra actual carrera de Ciencias de la Comunicación Social hacia una facultad de Ciencias de la Comunicación Social, que en su interior, a su vez, tenga unidades académicas más específicas, como la carrera de cine, por ejemplo, podría ser una de ellas, y llenar las expectativas y demandas quizá de una población que está ahora dentro de la carrera de comunicación, pero al no tener una posibilidad de estudiar cine de manera específica, no tuvieron otro remedio que pues inscribirse a comunicación. Y llegado ese momento, las nuevas generaciones ya tendrán esa posibilidad, pero una vez que salga como un mandato del segundo congreso. Otro aspecto que puede ser de altísima necesidad y que se satisfaga las inquietudes, por ejemplo, de la nueva generación, es que la licenciatura ya no debiera ser de 5 años, sino de 4. Y el quinto nivel, consolidar como el primer año del posgrado. Ahí sí deberían darse, le dije, por ejemplo, un título de especialistas. La especialidad es un primer título de posgrado. Y como son 5 años ahora que están funcionando para la licenciatura, una vez que se reestructure eso, sería pues totalmente realista que el primer año del posgrado, es decir, el quinto año, como actualmente lo están haciendo, también se costee con dineros fiscales, es decir, no debiera ser pagado. No debería ser un elemento de discriminación para los jóvenes que quieren realmente lograr niveles de especialidad y de especialización mucho más profundos. Eso en líneas muy genéricas, desde mi lectura, intentaría comprimir como elementos sustantivos de esta propuesta respecto a la consulta que me plantea la compañera. Gracias. ¿Qué opina acerca de la corrupción que actualmente vemos en la carrera y aún en la universidad? Hay un elemento que es muy importante, tener el contexto general. Vivimos en la sociedad capitalista. Yo hace unos 10 o 15 años aproximadamente, en términos redondos, algún momento publiqué en alguno de los medios de circulación nacional que tuvo repercusión inclusive internacional sobre esta situación, más o menos titulé de la siguiente manera. En Bolivia el gran problema no es la corrupción.
es la impunidad. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿de qué sirve? A veces se identifican bolsones de corrupción, grandes problemas, pero la impunidad está reinando ahí. Los autores y los coautores están ahí flotando. Eso en sentido global y contextual, porque vivimos en una sociedad capitalista donde hay intereses muy poderosos. Si aterrizamos de manera más concreta en nuestra universidad, podemos ver que básicamente desde hace décadas se denuncian muchas cosas, pero pena que por intereses políticos, económicos, de grupos, a veces simplemente son en etapas, en ciertas fases, como ocurre en las elecciones. Se levantan sus voces de protesta, sus denuncias, y cuando pasan esas coyunturas nuevamente se aplacan. Cuando realmente existe esa situación, debería presentarse las denuncias documentadas con las pruebas respectivas y en las instancias que corresponden. Si ustedes, por ejemplo, tienen, o algún caso hipotético, alguien tuviese alguna documentación probatoria de un acto de corrupción, pues lo que corresponde es presentar pues, a un tribunal anticorrupción y no ir pues, a RTP o a la calle a hacer un mitin para hacer un escándalo, porque hay instancias e instancias. Hay que también ver, digamos, qué propósito se tiene cuando, digamos, en vez de ir donde corresponde, van, digamos, a otros escenarios. Hay que descubrir qué intencionalidad tienen esas personas. Porque sin ser abogados nosotros deberíamos conocer que cuando hay errores administrativos que no son delitos, o cuando hay delitos de diferente magnitud, también tienen ciertas cargas y penas y tiempos de vigencia. En el caso del periodismo, por ejemplo, de la comunicación, los delitos más comunes son, por ejemplo, injuria, calumnia, difamación. Y cualquier abogado o estudiante, inclusive de primero o segundo nivel, podría darnos una lucecita para un poco iluminar el terreno y hacernos entender. Si ha habido ese tipo de delitos en algún momento, en algún escenario, prescriben a los 3 años, a los 5 o a los 6. Eso quiere decir que por más que, digamos, alguien hubiese cometido por algún motivo, digamos, un acto de corrupción, si pasaron los 6 años, prácticamente ya murió el caso. Y si pasan más de 10, 15 o 20, y si alguien quiere hacer eso, ¿cuál es el fin, el propósito? Si sabe que ya no sirve como una parte legal, lo que quiere es simplemente hacer escándalo, tomar el protagonismo. Porque eso, digamos, tenemos que entenderlo bien en este contexto. Y muchos no lo voy a hacer. Acerca del acoso hacia los estudiantes también quería preguntar, ¿cuál es su opinión y la persecución política aparte que están haciendo algunos docentes o hacen incluso fuera de, saliendo ya de los años de estudio? Son temas bastante delicadísimos. Tú, por ejemplo, compañera, como mujer, ustedes muchachos también, ninguno está libre. Pena que estos temas estén de forma recurrentemente abordados en nuestra institución. El año pasado, aproximadamente, o un poquito más de un año probablemente sea, en la carrera de comunicación estalló un tema de esos, y donde habría sido la víctima una muchacha, no estoy seguro si fue del segundo o tercer nivel, no estoy muy seguro, pero el caso fue en torno de eso y que realmente llegó hasta los medios. Fue un escándalo bastante horrible, pero no es el único caso. A raíz de ello, el rector, inclusive Waldo recién, que es abogado y además muy comprometido con los derechos humanos, hizo declaraciones de que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias y como tal ese señor ya no está dentro de la universidad. Pero no es el único caso. Creo que es muy frecuente, muy recurrente, sobre todo las compañeras son las víctimas de algunos malos docentes. Y pena que realmente se siga dando. A veces, por diferentes circunstancias, llegan a tener cierto tipo de cercanía, no sé, algunos docentes con algunos estudiantes, y parece que eso da pie a que se quieran aprovechar ciertos varones, en este caso, pero no es una exclusividad del varón hacia la mujer, porque he escuchado también algunos casos que... Hacia los chicos también. En algunos casos también que habría. Entonces, es probable que sea en menor medida, pero existe ese fenómeno. ¿Por qué se da eso, compañeros? ¿Cuál es la raíz? ¿Y cuál sería la mejor salida? Desde mi lectura, la parte ética. La parte ética, lo que tenemos como valores como seres humanos. Lo que enseñamos en las aulas son elementos teóricos y prácticos. Pero ¿cómo hacemos nuestra vida práctica y teórica y nuestros relacionamientos con los estudiantes y con las demás personas? Es la parte ética. Esas cosas no podemos admitir. ¿Cómo podemos cambiar? Con el ejemplo. Si yo vengo tarde, compañeros, a una clase, o estoy con mi botella de alcohol y mi cigarrillo, le digo, jóvenes, tienen que ser puntuales, pero llego media hora después o no vengo a clases. O decirle, el alcohol hace daño y me ven, digamos, botado ahí, alcoholizándome todos los viernes. ¿Me van a hacer caso, compañeros? No. Porque uno aprende a través del ejemplo.
Queremos inspirar una corriente, una cultura diferente, no solamente en los docentes, sino en los estudiantes, porque ustedes no se merecen, compañeros, un futuro totalmente oscuro y de mediocridad. Esos aspectos me parecen importantes, pero con valores. Y los valores, compañeros, desde el vientre de la madre tenemos que ir formándolos. No con discursos, sino con hechos, con acciones. Si ustedes son de primer año y se nota que están con interés de conocer, consulten a los compañeros de segundo, tercero, cuarto, quinto, docentes inclusive, que han pasado con uno y otro docente, y saquen ustedes su propia conclusión. Se van a dar cuenta quién es el que habla, el que injuria, el que calumnia, y quién es el que no habla, pero actúa. Yo siempre les digo, la mejor forma de hablar es haciendo. Uno a través de las acciones hace, compañeros. También no nos informan bien. ¿Qué opinas acerca de cómo nos están formando, por ejemplo, a los estudiantes? Porque en las asambleas solo vemos peleas y más que todo nos asustamos porque comunicación debería ser más hablar y menos pelear. Plenamente de acuerdo contigo. Fíjate, tú de primer año le estás dando la lección de inteligencia a la mayoría de los que tienen ya muchos años acá, inclusive algunos docentes. Ayer hubo un debate en el ex-INRA, se han debido enterar probablemente. Sí. Me invitaron, estuvo también el otro colega y hemos hablado, y él decía, yo no he venido a debate, yo he venido a charlar, a conversar. Yo cuando me toca hablar dije, no, yo he venido a un debate, porque debate es una técnica que se desarrolla con argumentos, con razonamientos, con fundamentos. Uno desnuda sus ideas en torno a un determinado tema o problema, para que con las diferentes visiones el otro público comprenda de mejor manera. Por lo tanto, es un debate, y el debate es una técnica. Pero ojo, en la carrera, como tú bien decías, compañera, se ha confundido en las asambleas el debate con el griterío. El que más volumen le pone a su garganta, el que más se hace dar ataque de histeria, el que más insulta, piensa que tiene, digamos, el don de convencer a los demás. Y eso no es debate, se ha desvirtuado la esencia. Es por eso que yo en el programa digo, hay que reivindicar la técnica del debate para analizar los diferentes temas, respetando las diferentes opiniones de todos, porque no todos coincidimos en los puntos de vista. Pero yo tengo la obligación de escucharte a ti, al compañero, aunque tengan unas posiciones totalmente diversas a la mía. Es mi obligación escucharlos, pero también la obligación de ustedes escucharme, para que todos, sobre diferentes puntos de vista, pues saquen la mejor conclusión en beneficio de nuestra institución, y no por capricho, porque tiene mayor volumen en su garganta. Eso se ha desvirtuado completamente, y contigo concuerdo plenamente. Hay que reivindicar ese espíritu de lo que es la asamblea y la técnica del debate. Plenamente de acuerdo. Sobre ese tema también, ¿qué opinas acerca del rendimiento del centro de estudiante que está ahora? Los que mejor podrían opinar son ustedes, porque es su representación estudiantil. Tienen que darse cuenta, muchachos, que hay dos elementos cardinales, sustantivos en nuestra institución: la autonomía y el cogobierno. El cogobierno quiere decir que aquí nosotros nos gobernamos con representación de los docentes en el 50% y de los estudiantes en el otro 50%. Pero lamentablemente esa proporción es pues desproporcionada, valga, digamos, el juego de los términos. ¿Por qué digo eso? Porque 80 y tantos docentes representan el 50% del gobierno, y más de cerca de 4.000 representan el otro 50%. Ahí está un voto, digamos, totalmente ya calificado. Y yo estoy consciente que lo único que nos diferencia a ustedes de los docentes es la experiencia, compañeros. Pero debiera ser un voto estudiante, un voto docente. Pero eso, pena que es en el contexto ya del sistema capitalista, y Bolivia es un país capitalista, aunque no nos guste, y la UNSA es parte de Bolivia. Entonces ese marco de referencia hay que tenerlo siempre presente. Es difícil simplemente, digamos, por una consigna querer, digamos, cambiar el mundo. Está bien para que la gente madure, reflexione y ojalá proyecte un futuro donde realmente todos valgamos un voto, estudiantes y docentes por igual. Pero eso implica pues, encarar una lucha no solo de comunicación, no solo de la facultad, no solo de la UNSA, de todo el sistema nacional de universidades, de toda la sociedad inclusive, porque es parte, pues, esta universidad de la sociedad boliviana. Estoy plenamente de acuerdo. Es la única manera de democratizar las decisiones, y que no seamos unos cuantos privilegiados, los calificados, los que determinan frente a la masa, ¿no? Que es realmente en este caso los estudiantes. Dado el caso, ¿no sería peligroso la anarquía? La anarquía es una corriente política, o el anarquismo para ser, digamos, más específica. Ahora, si hablamos de caos, no. En la Universidad Pública del Alto se ha dado ese fenómeno. Pena que cuando no hay una orientación política,
pues por supuesto, ni siquiera, aunque haya, digamos, el voto calificado, igual se da la anarquía. Cuando hay intereses mezquinos, hay pandillas, hay camarillas que se aprovechan del poder y expropian ese derecho legítimo de las bases, de que ellas deberían discutir y decidir. Por eso las asambleas muchas veces se desvirtúan. Unos cuantos van y deciden por los demás. Pero es peor todavía cuando en cuatro paredes están dos delegados, los dos delegados hablan a nombre de miles. Eso es peor todavía, eso es más burocrático. Por lo menos en las asambleas los más interesados van, dan sus ideas, pues a veces de forma equivocada, con sus criterios incluidos, pero por lo menos hay un elemento abierto donde el que quiere podría participar. En el otro no, es un cubículo muy cerrado donde solamente los que están representando a esa masa, los que toman la palabra y deciden por todos los demás. Eso, digamos, en el fondo es el espíritu burocrático de lo que es el gobierno en la actualidad, cosa que no debiera ser. Hay que reivindicar también esa esencia de lo que es el cogobierno para que las bases sean las que decidan sobre todo lo que corresponde a la vida universitaria. Ya entrando a la parte política, ¿cuál es el pensamiento acerca del partido opositor? Es un derecho legítimo no solamente del colega, sino de los que quieran participar en este escenario cuando realmente tienen propuestas. Y para eso está el debate. Los que tienen que evaluar como lo mejor son ustedes, compañeros, son los docentes que tienen que leer las diferentes propuestas, escuchar las diferentes intervenciones y valorar. Son ustedes muy inteligentes. Yo siempre digo, por más que sean de primer año, son brillantes. Lo único que les falta es información. Pena que algunos trabajan sobre el prejuicio, con desinformación, con subinformación y para fines mezquinos. Lo que priorizan esos intereses de grupo o personales. Lo de la carrera queda en último plano y ustedes tienen que empezar a descubrir eso, darse cuenta. Por eso es importante que no den crédito solamente a la primera información que les llega. Consulten con otras fuentes, crucen información, complementen, pregunten a los estudiantes de diferentes niveles y saquen por lo menos una información más aproximada. Pena que como son de primero no conocen todavía la mayoría de los docentes sus antecedentes éticos, académicos, en fin, su producción intelectual inclusive, que son referentes que a uno le ayudan a apostar o a comprometerse con una corriente determinada. Si todos los docentes, estudiantes también viésemos de esa forma transparente como una especie de derecho legítimo, como una aspiración para llegar a ser dirigente, o en este caso una autoridad, pues es derecho de cada quien y la decisión pues le corresponde. No tengo por qué, digamos, echar lodo al otro colega o mancillar su trayectoria. Yo tengo las luces suficientes para hablar por mí mismo, pues es derecho del compañero de presentarse como a él le corresponde y mi derecho es hablar de mí, no de él. No por ética, además. Hablando del Congreso, del segundo Congreso que ya se viene, ¿cuáles serían sus propuestas, aparte de las que ya habíamos escuchado? Hay muchísimas propuestas, compañeros, compañeras, pero la sustantiva, la cardinal, es apuntar, sobre todo para que se beneficien los compañeros de primeros años, hacia la licenciatura de los 4 años, que es demasiado importante para estos tiempos y en el umbral del siglo XXI, en virtud de que los posgrados con diferentes títulos como especialidad, maestría, doctorado, las instituciones públicas y privadas, de forma lamentable, hace una cosa de 15, 20 años ya, han hecho negocio. Y no podemos hacer que nuestros compañeros estudiantes y los futuros profesionales sigan en ese terreno de que se los discrimine por una cuestión económica. Hay gente que quiere aspirar a formarse, a autoformarse de manera integral y más profunda, pero a veces los recursos económicos no les bastan. Entonces, si hay competencias, ¿por qué no darles la oportunidad para que puedan proyectarse de la manera más óptima en sus formaciones y en sus capacitaciones? En lo concreto, en el curso ya de los segundos, tercero, cuarto nivel, desde el primero, por ejemplo, las becas comedor, hace años era una tradición que exista en nuestra institución como un premio a los buenos estudiantes, pero sobre todo para ayudar a los jóvenes universitarios que venían del interior, por ejemplo, del campo, de las minas, de las ciudades del interior, a querer buscar una profesión, pero por escasos recursos a veces no podían, y tenían su beca comedor, ¿no? Su almuerzo, su cena. Con eso por lo menos había, digamos, un apoyo para que ellos puedan proyectarse hacia la profesionalización.
Estos aspectos no podemos dejarlos de lado porque estamos en ciencias sociales y estamos en una universidad pública. No estamos en una privada donde ahí, digamos, de acuerdo a la billetera que tiene la familia, lo que, digamos, puedan tener o no su proyección. Aquí, digamos, debería ser de acuerdo a la disciplina, al esfuerzo, al cumplimiento y también a las condiciones socioeconómicas de cada uno de los estudiantes. Hacer, digamos, estudios específicos de cada uno de los casos para que se les colabore, se les ayude. Es obligación del Estado. Es una universidad pública. Por lo tanto, esas becas comedor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no pensar en duplicar, por ejemplo, las cargas horarias para que las atenciones, sobre todo en los cursos masivos, no lleguemos a lo óptimo, que es lo ideal, tal vez 30, 40 estudiantes por curso, que sería lo ideal para desarrollar lo que es el proceso de educación superior? Pero los compañeros del centro, por ejemplo, hicieron alguna aproximación, hicieron un cálculo realista dentro de lo que es Bolivia y apuntan por lo menos que cada curso debiera ser entre 70 y 75. No es lo óptimo, pero mínimamente es administrable. Fíjense, en aulas de 150 o 160, 180, es inadmisible. El mismo aire es totalmente pesado, irrespirable, el sopor se impone. Y por más esfuerzo que le ponga el docente y los estudiantes, no se puede realizar pues un trabajo académico así óptimo. Los equipos en los talleres, aún no están llevando ustedes, son de primer año, muchachos, radio, prensa, televisión, diagramación, etcétera, etcétera. Tenemos equipos, pero ya son obsoletos. Además de obsoletos, están todavía los que pueden servir llenos de virus. No hay quien haga el mantenimiento. El portero que tenemos va, nos abre el candado y nos entrega el ambiente con los equipos como chatarra. ¿De qué nos sirve para las prácticas? De nada, compañeros. Necesitamos que haya un personal especializado para que haga el mantenimiento de equipos. Necesitamos un fondo de reposición de esos equipos, porque no somos eternos los equipos, compañeros. Tiene vida útil 10 años. Y al año 11 deberíamos haber comprado ya con ese fondo de reposición nuevos equipos para que realmente estén pues, sirviendo en la parte práctica, sobre todo de los que están estudiando diferentes áreas, en este caso de las materias prácticas. También exigir que se aumente la cantidad de cargas horarias para los propios estudiantes que se presenten como auxiliares, son los potenciales futuros docentes de aquí a unos cuantos años. Uno empieza como auxiliar generalmente, ahí se va proyectando y después ya cuando es docente, pues eso le permite desarrollar de mejor manera. Entonces, en cuestión de infraestructura, tenemos un predio en Cotacota, por ejemplo, que es un edificio que puede ser, digamos, excepcional, que está en obra bruta, y un piso nos corresponde como carrera. Pero si tenemos en Cotacota, tenemos el Exinra y tenemos acá, prácticamente la labor se nos desmembra. Y eso, digamos, dificulta llevar adelante estas actividades. Lo ideal sería concentrar todo en una misma institución, en una misma infraestructura. Eso es un ideal. Tal vez cuando ya se proyecte la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pues va a ser una pelea de muchos años para consolidar esa nueva institución. Pero por lo pronto podríamos encarar un proceso de negociación con nuestras carreras hermanas, con sociología, antropología, arqueología, y ver en qué medida podemos cederles ese piso y también a cambio de ese piso, pues podríamos tener probablemente una planta más acá en el edificio René Zabaleta Mercado, y quién sabe, pues viendo, digamos, los costos y la valoración que se tiene en cada uno de estos predios, pues ¿por qué no aspirar inclusive a 2? Así podríamos tener un desahogo mayor y además estaríamos concentrando en mayor medida nuestras actividades. Exactamente, siempre viendo hacia los estudiantes, servir a los estudiantes, porque si ustedes no hay universidad, no se olviden que el espíritu de la academia es pues más que milenario. Viene básicamente de Platón, y Platón daba clases no pues, en una infraestructura como esta, sino en los jardines de Grecia, ¿no es cierto? Ahí está el origen de la academia, y ese es el nombre que nosotros hemos rescatado para la universidad. Si llegara a ganar en su partido, ¿cómo cree que su política ayudaría en el progreso de nuestra carrera? Con Ciencia.com no es un partido político, es un frente político académico de docentes y estudiantes que postulan mi nombre para la dirección, para la gestión 2016-2019. El conjunto de elementos que son orientadores para que más o menos entiendan en qué dimensión se va a desarrollar esta gestión en caso de que nosotros seamos como frente ganador, están en este tríptico que tiene 14 puntos, diferentes aspectos que pueden hacer entender ya el por qué, digamos, nosotros haríamos tales cosas y en qué dimensión nos comprometeríamos. Fíjense, por ejemplo, compañeros, compañeras, que para nosotros lo más importante es servir a la base estudiantil.
pero no con un carácter burocrático o autocrático, sino democrático. Eso quiere decir que estudiantes y docentes no solamente debemos comprometernos el día miércoles 6 con un voto, sino además acompañar la gestión con ideas, con propuestas, con críticas constructivas, porque de lo que hagamos de aquí para adelante, todos nosotros somos corresponsables. No basta un voto, compañeros. Si quieren que su institución mejore, sea la mejor del país, como yo estoy soñando que podemos hacer, pues se los convoca a todos los compañeros de primer año, segundo, tercer, cuarto y quinto, y también a todos los docentes que de forma sana quieren contribuir con todo lo que tienen de experiencia y de conocimiento para que con sus mejores ideas, al margen de las propuestas concretas que tenemos en nuestro programa, pues avancemos en un nuevo escenario, transparente y con nueva cultura, constructiva. Yo no les he traído una varita mágica para decir todos los problemas se van a solucionar al día siguiente, no. Son desafíos múltiples, desde lo más pequeño, el trato inclusive de los administrativos hacia los estudiantes. Muchas veces es displicente, a veces hasta abusivo de alguna gente. Eso también hay que cambiar, porque ellos ganan un sueldo gracias al espacio laboral que tienen en nuestra institución y tienen que darse cuenta que la parte más importante son ustedes. Un trato humano, cortés, respetuoso, ágil. Eso ayudaría a que la dinámica de nuestra institución sea cada vez mejor. Los docentes deben ser evaluados todos, absolutamente todos, sin excepción, todos los años, incluidos los interinos. Y esas calificaciones tienen que ser de forma pública, conocidas sobre todo por ustedes. Todos los años califican, pero nadie sabe, digamos, esas evaluaciones, además nadie reprueba. Es importante que ustedes tengan ese derecho de conocer tal docente cuánto sacó y bajo qué condiciones está. Es interino, es titular, es contratado, para que ustedes sepan la calidad integral de ese docente. Si viene tarde no le van a poner el 100, entonces reprobarán en la parte de la asistencia. Si no sabe la materia dirán, este señor no sabe responder las preguntas que les plantean. Si ustedes tienen que evaluar y eso tiene que reflejarse en esa calificación pública. ¿Para qué? Sirva como un referente, inclusive, ojalá que podamos hacer a un tiempo perentorio lo más corto posible, exámenes de competencia, para que entren los mejores, las mejores, no importa si son de la universidad pública o privada, no importa si son bolivianos o extranjeros, pero que demuestren en cancha sus competencias en frente al público, y además que se filme y que quede registrado como un documento grabado en la memoria histórica de nuestra carrera, para que cualquier persona que dude de alguien, pues saque eso y sepa cuándo se titularizó y bajo qué circunstancias. Porque si ahorita ve en la carrera y en la universidad boliviana, ni siquiera lo usa, es un misterio casi religioso de cómo han titularizado casi todos los docentes de hace años atrás, compañeros. Es un misterio casi religioso. Les doy un dato. El año 2012, cuando hemos dado exámenes de competencia, han filmado. Y debería existir esos documentos. Si alguna vez ustedes tienen curiosidad, sería bueno que pregunten. Queremos esos registros. Queremos ver de tal licenciado, de tal, cómo ha titularizado. Para que vean, compañeros. Eso daría mayor legitimidad. Yo, por ejemplo, estoy consciente, he visto filmar. Ahora no sé si realmente filmaron y si realmente filmaron, ¿dónde están esos productos? Sería bueno que, por ejemplo, de primer año ustedes hagan ese trabajo. Sería interesantísimo. Sería un excelente aporte para el segundo congreso. Porque su iniciativa se nota, hay una inquietud, están hambrientos de informarse, de conocer. Yo los felicito por eso, compañeros, y ojalá que ese reto puedan pues, invitar a otros compañeros y hagan, aproxímense. Si están los resultados del 6 de julio para adelante, yo me comprometo, si es que ustedes desean hacer esa investigación, pues inviten a otros compañeros, me comprometo a hacer el seguimiento y apoyaros al 100% para que hagan conocer de forma pública esos resultados, como un antecedente para el segundo congreso. No lo dije aquí, pero aprovecho la oportunidad, porque me acordé que también filmaron. Ahora no sé si filmaron todos los exámenes, pero recuerdo haber visto cámaras, estaban instaladas cuando estudié yo, por lo menos dando el examen de competencia. Eso podemos mejorar y hacer que se institucionalice. Debe ser algo, digamos, que conozcan de forma pública todos, sin excepción, que no sea un misterio. Hace 20, 30 años han titularizado, pero ¿cómo? Hay mucha susceptibilidad. Entonces, si somos democráticos, hay que ver de todos, no solamente de uno, ¿no? En alguna persona nomás quieren concentrar su odio visceral, algunos enfermos mentales, y de los otros no ven. Si somos democráticos, a todos hay que meter en la bolsa, incluyéndose a quien está, digamos, supuestamente siendo la persona inmaculada, ¿no? Todos hay que entrar en la bolsa. Si no, se nota ahí la tendencia, ¿no? La manipulación, las malas intenciones. Todos tenemos intenciones, no tienen que olvidarse sus compañeros. Los que callan y los que hablan. Todos, absolutamente todos.
Yo de manera abierta siempre digo, mis intenciones son abiertas. Lo que quiero es que tome conciencia al estudiantado, que se dé cuenta de sus derechos y que pelee por ellos. Esa es mi intención. Lo digo de frente siempre en todo escenario, en mis clases, en foros, en debates, en entrevistas. Siempre actúo de esa manera. Eso es. Muchas gracias, querido docente. Agradecemos la participación del docente Zair Villavicencio del Frente Político Conciencia. Muchas gracias. A ustedes, muchachos. Y continuamos con las entrevistas a los postulantes a dirección de la carrera de Ciencias de Comunicación. Estamos ahora con el licenciado Pomar. Licenciado Pomar, ¿usted a qué frente político, con qué frente político se identifica? ¿Qué línea política sigue? Bueno, el frente se llama Primero Comunicación. Ya hemos puesto esto como un frente independiente, como un frente que tiene principios, como un frente que tiene ideas, propuestas y que tiene una ideología. Nos hemos identificado con compañeros que no militan en partidos políticos, así definidos del sistema, y tampoco con otros partidos que representan ideas pasadas, ideas que no han tenido una experiencia en la historia mundial de la política, no han experimentado ser poder de verdad o llegar a administrar algún estado, nada, sino más bien con compañeros independientes que tienen principios, les decía, que son críticos, que son progresistas y que casi estamos alineados, digamos, a una izquierda revolucionaria. ¿Cuál considera que es el problema de la carrera y cómo se puede solucionar esta falencia? Bueno, hay problemas que son inmediatos y hay problemas que son estructurales, ¿no? Los problemas inmediatos hay que encararlos ya, porque hay que ejecutar el presupuesto de este año, hay que algunos docentes que todavía están con problemas en algunos paralelos, hay problemas, no sé, de aplicación del presupuesto. Esos son los inmediatos. Los que se puede proyectar para el próximo año, por ejemplo, es el fin de la clase esta del año, el curso de verano y el inicio del siguiente año. Eso es digamos, en una cuestión media, digamos, ¿no? De acá a poco tiempo. Pero el grande, me parece, que es el tema del Congreso. El Congreso ya tiene un cronograma que creo que han dicho que se va a empezar en agosto, porque ya hay una comisión del Congreso de la carrera, el segundo. Ese puede durar hasta fin de año, como puede durar un mes, 2 meses, no sé, porque el primer Congreso ha durado 1 año y medio, ha sido largo. Este Congreso puede ser más rápido porque ya hay experiencia para hacerlo. Entonces, este es uno estructural. Ese es un problema que tiene que solucionar los problemas estructurales de la carrera. El pensum, la currícula académica, las materias, si vamos a seguir siendo carrera, si vamos a ser facultad, pero tampoco es inmediato, eso va a ser un proceso, va a ser paulatino. Entonces, hay pues problemas rápidos, yo diría, de mediano aliento y de largo aliento, ¿no? Por ahí yo en 3 años, si soy director, no voy a ver algunos problemas ejecutados, o sea, proyectos ejecutados, por ahí el siguiente director, pero ya el Congreso nos va a dar una línea, ¿no? El Congreso de la carrera va a decir, ya hasta tal fecha hace esto, el siguiente director hará esto, o sea, ya por ahí de aquí a 5 años estaremos estrenando por ahí la Facultad de Comunicación, por ejemplo, ¿no? Ustedes sigan nomás con este pensum, ninguna materia va a ser perjudicada de lo que ustedes aprueben. ¿Por qué? Porque se va a convalidar a los nuevos pensum que vengan de otras materias o de otras carreras. Entonces no hay que temer, porque ya tenemos experiencia de convalidación de materias. En el año 96, como los que estaban en tercero aparecieron, o sexto semestre, aparecieron finalizando el tercer año. Eso corresponde. Entonces, eso es un problema técnico, administrativo o académico que hay que solucionar. Esos serían los problemas grandes de la carrera. ¿Qué opina acerca de la corrupción que existe en la carrera y en la universidad? Mira, yo no puedo hablar si no tengo una prueba, ¿ya? Tendría que haber una prueba, o sea, de que debe haber. Hay que investigar, hay que probar, hay que hacer la denuncia
o afirmar que sí hay, sabiendo. Por ejemplo, yo sabía un caso hace años, un caso de, no sé si es corrupción o es malversación o qué. El tercer hombre de la universidad, ya que es el secretario general, primero es el rector, la rectora, segundo es el vicerrector, tercer hombre de la universidad es el secretario general, es el que firma los títulos, ya cuando eres licenciado, firma el rector y el secretario general, tu título de licenciado en comunicación, digamos, cuando hay esa colación, ¿no? No había tenido título. El que firmaba los títulos no tenía título. Eso ya, ¿qué cosa es eso? Es falsedad material, se llama eso. Eso yo puedo afirmar eso que sé. Que sé otras, en el caso de la carrera o en el caso de la universidad, si supiera un caso con prueba, te puedo comentar. Pero de que debe haber, eso no, yo no puedo afirmar si hay o no hay. O sea, si este es un caso de corrupción, por ejemplo, pero toda denuncia, toda afirmación que si dices la corrupción, hay que investigar y aplicar sanciones, ¿no? Si hay corrupción, si alguien está llevando plata, si alguien está robando, si alguien, no sé, esté trabajando cobrando sin trabajar, por ejemplo, docentes que no vienen a clase pero igual cobran. Esa es corrupción. Pero demuestra que el profesor no vino a su clase a la hora. No, esa es corrupción, ¿no? Malversación, por lo menos, o habrá que decirle, páguenle menos, descuéntenle su salario porque se ha ido antes, o sea, ha llegado tarde, no sé. Eso tampoco es corrupto. Por ahí lo que hay que hacer es biométrico en la carrera y qué hora entran y qué hora se van, para que no engañen a la universidad y cobren su sueldo normal. Y en el caso de que se encuentre corrupción en algunos docentes o eso de los horarios que lleguen tarde o se vayan antes, ¿cuál sería su medida? Yo voy a aplicar descuento. O sea, los reportes, si pasamos al biométrico, ya al reloj biométrico, ojalá no lo destruyan porque ya había biométrico. Ha funcionado un día y le han echado la gotita. La gotita y le han dañado el vidrio donde se pone el dedo. No leía la huella porque estaba con gotita y era duro de sacar. ¿No? ¿Y quién ha hecho? Seguramente un docente. No creo que los estudiantes hagan. Algún docente ha hecho. O por ahí, ¿no? Otra persona, por favor. Pero yo voy a ver si el control, si la carrera adopta el biométrico, ahí no va a haber docente que se salve, ¿no? Y se va a aplicar descuentos si llegan tarde, porque hay tolerancias también, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas tienes 30 minutos para acumular atrasos todo el mes, pero si te pasas más, ya hay descuentos. Y creo que primera vez en la carrera, si es que se atrasan al biométrico, el reloj biométrico, va a haber descuentos. Eso es lo que corresponde, ¿no? Eso no corresponde tampoco votarlos, no. Descuentos. Y voy a mostrar la planilla de salarios mensual. Si hay docentes que no vienen, vamos a aplicar descuentos. ¿Cuál es su posición ante la persecución estudiantil por parte de los docentes y el acoso también que sufren algunas de nuestras compañeras y compañeros? Pruebas. A veces las chicas, por vergüenza, por no sé qué, no denuncian el acoso. ¿Ya? Es feo, pues también he sido, no sé, manoseada, he sido una chica vega, y la prueba, ¿no? ¿Cuál es la prueba? Ahora hay más bien celular, hay formas de poder probar eso, pero tampoco vos sales ahorita a aplicar ante un fiscal o ante un juez. No, la foto no es prueba, te dice. El video no es prueba. Es tu palabra contra su palabra del acosador, digamos. ¿Ya? Claro, cuando ya rayan el tema de acoso, ya hay leyes ahora. Hay acoso laboral, hay acoso sexual, hay persecución. Todavía hay algunos docentes, yo digo, no tal vez de esa talla, pero docentes sargentos que se agarran con los alumnos, que maltratan al alumno. O puede haber también un alumno también que maltrate, o sea, que no sea también respetuoso también, ¿no? Entonces, eso es cada caso, hay que ver los casos, si hay denuncias, hay que atender todas las denuncias, pero tampoco una denuncia sin prueba, denunciar, por ahí quieres hacer daño a alguna persona, a algún profesor que no te cae y le quieres hacer daño, también puedes denunciarlo, pero sin ninguna prueba, ¿no?
Entonces eso, a ver, vamos a ver en un consejo de carrera, si es que soy director, a ver cómo encaramos este tema que se está escuchando en toda la universidad, en todo lado, en las oficinas, en todo lado hay este tema del acoso laboral, el acoso sexual, que no sé, pues es un problema que cada día hay que estudiarlo, porque una señorita cadete me contaba, ¿no? Ella es muy consciente, me mira mal el coronel, me está discriminando, ¿no? Ya, me está discriminando, usted me ha mirado feo, me discrimina, le dice. Bueno, le mira bonito, me está acosando, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo me tiene que mirar mi coronel, ¿no? ¿Bonito, renegando o bonito, ¿no? Porque ahora hay leyes para todo, ¿no? Entonces, eso mira en la Academia de Policías. Sí, muchas Ya. gracias. Bueno, ¿qué más? En la manera de comunicarse, ¿cómo cree que se debería comunicar a los estudiantes acerca de la información? Porque la mayoría nos informan por asambleas, pero estas asambleas terminan en peleas. Sí. Yo quisiera bajar a las asambleas de nivel o de curso o de materia. Por decir, a ver, lenguaje. Ya, a ver, todos los profesores de lenguaje y todos los alumnos de lenguaje que pasan en primer año, una reunión de primer año, que ya no es la asamblea general, puede ser una asamblea informativa o una explicativa, no esas asambleas que se pelean, porque necesitamos asambleas para resolver problemas académicos, ¿no? Puede ser una asamblea de curso también, a ver qué necesidades tiene el curso, decidir ese rato con el profesor y el director ahí, el consejo, que el consejo también acompañe al director a buscar los problemas. Estos días de la campaña me estoy enterando de unos problemas que ha quedado chiquito mi programa, ¿no? De aquí tendrían que salir unos 10 programas. Son 1000 problemas que hay en la carrera. Entonces, la información tiene que ser ahí dialógica, tiene que ser horizontal. Hasta las redes de WhatsApp a veces son más efectivas que la asamblea. Yo digo, por WhatsApp se enteran mejor las cosas del curso que en una asamblea. Sí. También hay que aplicar eso, ¿no? Wow. ¿Qué opina del rendimiento actual del centro de estudiantes? Mira, yo soy docente, no puedo opinar del centro de estudiantes porque no es mi estamento. Sí puedo decir que a través de las asambleas donde hemos estado ya conjuntamente docentes y estudiantes, o algún rato en el consejo, creo que están encarando una tarea en pro de los estudiantes, ¿no? Quienes tendrán que evaluarlos a fin de su gestión serán ustedes, a ver qué han hecho o qué no han hecho. Yo lo poco que puedo decir es las veces que no están en asambleas, las veces que están 2 o 3 veces en el consejo para 2 o 3 cosas, creo que tratan de hacer algo por ustedes, pero está todavía flojo, digo, no sé, están creo que burocratizados con muy problemas, porque también hay una cantidad de problemas en el caso del estamento estudiantil. ¿Y cuál es su pensamiento acerca del partido opositor? No, pues en el caso del candidato, yo diría, Said es un compañero de la carrera que ha estado así hablando de él, ojalá que él hable también de mí, medianamente en las batallas. Ha estado en algún centro facultativo, no sé si era delegado de curso, ya, porque uno empieza estas lides siendo delegado de curso, siendo pues desde abajo empieza. Pero Said ha estado medianamente, no te diré que ha estado en todas. Por ahí yo también, no he estado en todas. Yo, por ejemplo, he estado, cuando lo vi caer a Marco Antonio Uría en el atrio, cayó un compañero nuestro muerto en unas batallas en la época neoliberal. Un compañero de un nivel de segundo año, creo, muerto. ¿Ahí dónde estabas ahí? No creo. Pero yo estaba muy cerca ahí, estaba en el confinamiento por la carrera, igual nos llevaron presos a la frontera con Paraguay, al licenciado Porto y a Johnny Mariño, me acuerdo. O sea, yo creo que el compañero Said es un hombre que se dedicó a la carrera, pero no creo que en la medida que de otros compañeros, ¿no? que han entregado hasta su vida en el caso del compañero Marco Antonio Uribe.
En el caso de que ganara su partido o su frente político, ¿cuáles serían las ideas o propuestas para el segundo congreso? Ya dije, la facultización. Ese es, el Congreso es la máxima autoridad, ya no es la Asamblea, Congreso de la carrera. Y ahí hay que hablar no de cambio de calcetín ni de camisa, cambio de estructuras, ¿no? O sea, se mueve todo ahí. No hay que asustarse, los cambios son buenos, podemos fallar, podemos acertar, pero tenemos que discutir los problemas estructurales. Y uno te he dicho, pasar de carrera de comunicación a facultad de comunicación, con 3 carreras, con más planta docente, con más equipamiento, con más infraestructura. No sabemos cómo vamos a encarar eso, luchando por ahí, huelga de hambre, director tiene que estar a la cabeza. Por ahí, yo estoy listo para eso. Si la huelga de hambre. También, si la asamblea, el consejo me dice, el sector no quiere dar plata para hacer esta cosa, muy bien, director, usted a la huelga de hambre, tengo que acatar. Pero estoy enfermo. No, señor, el director tiene que estar a la cabeza de su carrera, especialmente los estudiantes. Estoy listo para eso también. Su política, ¿cómo nos ayudaría en el progreso de la carrera, aparte de lo que nos había dicho? Pues, o sea, si se lucha, se consigue algo. A veces, si no se lucha, no hay, pues. Con mandar cartas, no te van a escuchar. Yo, por ejemplo, hay cartas que pueden ser efectivas. Por ejemplo, he prometido Wi-Fi y banda ancha, pero en el menor tiempo posible. Eso voy a tramitar. Ese es trámite, no hay que luchar ahí, no hay que ser huelga de hambre. Eso es cartas, ¿ya? Y bueno, pero las cosas mayores, por ahí no me hacen caso mandando una carta, entonces ahí hay que luchar, y ese es el beneficio para ustedes, ¿no? Un banda ancha y un Wi-Fi en los 2 pisos de abajo, o en todo el edificio, y en este edificio, caramba, ¿por qué no? Si tiene la Casa Montes de Humanidades, tiene la UE casi en plena, ya tiene, pues nosotros creo que somos los últimos en no tener, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué esa desidia? Ese es el beneficio que quiero para ustedes, para que ahorren sus meguitas. Muchas gracias, licenciado. Y esperamos que todos también voten el 6 de julio, recordándoles que ustedes son los que eligen a los candidatos y que vean las 2 propuestas.